Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 6 del curso de gestión de riesgos. El tema de hoy es riesgos relacionados con el sector bancario. Vamos a ver más que todo una presentación de los riesgos, una clasificación de los riesgos. Después, en siguientes sesiones, vamos a ver cómo se miden los riesgos y las distintas herramientas que existen para la medición de riesgos. Por ahora vamos definiendo lo que tenemos y cómo se clasifica. Es una tipificación de riesgos. Para empezar, tenemos que justificar también por qué es necesario clasificar correctamente, precisamente de una manera precisa, los riesgos. Acá, para aterrizarlo un poco, hemos decidido hablar sobre el sector bancario. Más que todo porque es uno de los más estudiados y que tiene las formas de evaluación de riesgos más claras. Aparte que la mayoría de los bancos se adhieren a normas internacionales, estilo las de Basilea, para tratar de manejar de manera adecuada sus riesgos. Claro, esas son normas internacionales, pero los gobiernos las impulsan, ¿no? Bueno, ¿por qué se necesita una precisa clasificación de riesgos? En el universo bancario, numerosos riesgos impactan en la rentabilidad. Estas múltiples fuentes de riesgos pueden ocasionar problemas al momento de definirlas. En un universo donde la gestión cuantitativa de riesgos se ha vuelto una importante función bancaria, los conceptos genéricos son inservibles. Los diferentes tipos de riesgos tienen que ser cuidadosamente definidos y dichas definiciones proveen una primera base para medir riesgos e implementar la gestión de riesgos. O sea, ¿de qué se trata eso? Necesitamos que sean clasificados de manera precisa y exacta. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos actualmente es altamente cuantitativa. Todo necesitamos ponerlo en números, así que tenemos que definirlo de manera clara. En concordancia con lo anterior, las definiciones de riesgos han ganado precisión conforme han ido pasando los años. El proceso ha sido impulsado en gran medida por nuevas regulaciones que han definido los principios básicos y las reglas que deberán ser aplicadas a los distintos riesgos. ¿Por qué? A ver, vamos pensando un poco, ¿por qué nos dicen que necesitamos clasificar bien los riesgos? Porque nosotros vamos a tomar previsiones y vamos a realizar provisiones para cada una de estos riesgos, ¿no? Para cada tipo de riesgos es posible que nosotros vayamos a tener una partida presupuestaria en caso de, ¿no? O tengamos que diseñar planes de contingencia para cada uno de los tipos de riesgos que puedan aparecer. No basta simplemente un plan general de riesgos, sino hacer algo más detallado e incluso respaldado por dinero para utilizar en esos casos de emergencia. Una revisión de estas definiciones es el punto inicial de la gestión de riesgos. Bueno, el ambiente bancario no siempre ha sido igual, ¿no? Antiguamente los bancos eran negocios mucho más simples de lo que son ahora. En la década de los 70 incluso, la industria estaba estrictamente regulada. Acá estamos hablando principalmente de los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Japón. Las operaciones de banca comercial se reducían básicamente a recolectar recursos y a otorgar préstamos. Entonces era una banca comercial bastante simple, ¿no? Y la ganancia de esa banca era simplemente el spread bancario, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no? Lo que se cobra por los préstamos y lo que se cobra por los préstamos y lo que se paga por los depósitos, en un negocio muy sencillo y realmente con bajos riesgos. La limitada competencia facilitaba las ganancias para que éstas sean satisfactorias y estables, y los reguladores estaban preocupados por la seguridad de la industria y el control de su poder de creación de dinero. ¿Por qué estamos hablando de creación del dinero? Por el tema del efecto multiplicador, ¿no? Cuando uno recibe un depósito, cuando el banco recibe un depósito y después vuelve a prestarlo, viene esa persona, va a depositar una parte y con esa parte de ese dinero vuelves a prestar el dinero. Y después esa persona que recibe ese nuevo préstamo deposita una parte, utiliza otra parte
y tú vuelves a prestar en base a ese nuevo depósito. Así que el banco tiene un poder de multiplicación del dinero, ¿no? Que depende del nivel de las reservas que mantiene. Mientras más puede prestar de acuerdo a la cantidad de depósitos, mayor es su poder de creación de dinero. Si los reguladores aumentan las reservas necesarias de los bancos, entonces su poder de creación de dinero baja. Ahora, la seguridad de la industria, ¿por qué? ¿Por qué le importan a los reguladores la seguridad de la industria? Por el tema que muchas veces los bancos pueden causar fallas sistémicas. Una falla en el sector bancario puede llevar a una crisis económica generalizada. ¿Por qué? Porque los bancos se encargan de financiar todos los otros tipos de negocios. Porque los bancos se encargan de mantener la liquidez en los sistemas. Las reglas limitaron el alcance de las operaciones de las distintas instituciones de crédito y limitaron a su vez sus riesgos. Estaba todo muy regulado y habían pocos riesgos. Existieron pocos incentivos para cambiar o para atraer la competencia. Porque cuando un negocio es de bajo riesgo, a la fuerza usualmente es de baja rentabilidad. Así que no va a atraer demasiados compradores. Claro, a menos que sea un negocio monopólico u oligopólico, ¿no? Si hay muy pocos participantes, entonces las ganancias pueden ser muy altas, ¿no? Aunque los riesgos sean bajos. Podríamos pensar algún mercado donde solamente hayan 5 o 10 bancos, ¿no? Podría ser, para el tamaño de un mercado, podría ser muy poco, podría ser algo oligopólico y las tasas podrían coordinarse entre ellas. Las empresas bancarias formarían un cártel, ¿no? Bueno, suena algo delictivo, pero ese es el término en microeconomía para cuando las empresas se ponen de acuerdo, ¿no? Y hacen concertación de precios. Bueno, en los 70s y los 80s fue un periodo donde ocurrieron los primeros movimientos drásticos de cambio en la industria. Entre las principales fuerzas motrices, 3 factores se destacaron como agentes del cambio. ¿Qué cambios hubieron? La cada vez mayor importancia de los mercados financieros en la economía, la desregulación de los mercados y el aumento de la competencia. O sea, en esas épocas se empezaron a crear cada vez más instrumentos, los mercados de valores, los distintos instrumentos financieros se fueron creando, se fueron haciendo cada vez más complicados, hubo cada vez mayor negociación. Prácticamente en todas las épocas siempre ha habido más negociación de valores que en el periodo anterior. Así que en los 70s y los 80s este proceso de crecimiento ya había empezado. Las regulaciones se empezaron a hacer más débiles y como se pueden tomar mayores riesgos con menos regulaciones, entonces se puede obtener mayor rentabilidad. Si hay un sector que puede ofrecer alta rentabilidad, entonces va a atraer a nuevas empresas que quieren entrar. Esto llevaría a un aumento en la competencia. Y eso fue lo que ocurrió en los 70s y en los 80s, un aumento en la competencia en el sector bancario. Con respecto a los mercados de divisas, los tipos de cambio flotantes aceleraron el crecimiento de la incertidumbre. En esa época, este sistema Bretton Woods, en el que las monedas estaban basadas en el dólar, habían cambios fijos de distintos tipos que se iban ajustando cada cierto tiempo, se liberalizaron. Eso fue en el 71. Así que bueno, una vez que ya se removieron esos controles a los tipos de cambio y se pasó al tipo de cambio flotante, se aceleró el crecimiento de la incertidumbre. Es decir, ya no se podía prever cuáles serían los tipos de cambio, ni siquiera a corto plazo. Aparecieron políticas monetarias que favorecían altos niveles de tasas de interés y que estimulaban su volatilidad. Si hay tipos de cambio flotantes, si hay incertidumbre, pues la volatilidad aumenta, los riesgos aumentan. Y también la política monetaria de aquella época no favoreció a la estabilidad de las tasas de interés tampoco. Si recuerdan, los tipos de cambio, las tasas de interés tienen bastante relación una con otra, ¿no?
llevan al, ¿cómo decir? La tasa de interés es el costo del dinero, ¿no? Y si es que tú tienes, por ejemplo, unas tasas de interés muy altas en tu país, vas a traer flujos de capitales de otros países para invertir ahí. Y eso va a hacer tu moneda más fuerte. Ahora, la ola de desregulación. La ola de desregulación creció de manera progresiva y paso a paso. La desregulación es el proceso que lleva a la desaparición de viejas regulaciones existentes. Entonces, un poco como en el Perú, incluso recientemente se han hablado de temas similares a destrabar procesos, ¿no? O simplificar. Bueno, esto es un tema de desregular, ¿no? Incluso en el Perú se intentó en algún momento realizar una oficina de desregulación para facilitar las inversiones. Aunque, claro, eso no tenía mucho sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que los ministerios muchas veces son entidades normativas. ¿Cómo vas a tener una oficina que se dedique a desnormar? Bueno, la fuente de este proceso, de esta ola de desregulación, fue la percibida obsolescencia de las reglas que segmentaban la industria financiera. Realmente, yo he utilizado dos libros básicamente para hacer esta presentación. El libro Joel Bessis de Risk Management in Banking, pero he usado dos ediciones como para compararlas. La primera edición de 1998 y la última edición del 2015, es la quinta edición. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí la primera edición dice la fuente de este proceso fue la obsolescencia de las reglas que segmentaban la industria financiera. Yo le he agregado la percibida. Eso es lo que en aquel momento ellos pensaban, que las reglas que segmentaban la industria financiera entre banca comercial y banca de inversión era obsoleta. De incluso agrega, ¿no? Algunas reglas se volvieron inconsistentes con la creación de un mercado donde pueda haber igualdad de condiciones para los distintos competidores. ¿Por qué? ¿Qué era esto? Lo que pasaba es que los bancos comerciales tenían un set de reglas y estaban más regulados, pero tenían la posibilidad de acceder a fondos del gobierno en caso de emergencia. Los bancos de inversión eran mucho más libres, pero no tenían la posibilidad de ser salvados en caso de problemas. Por eso en la crisis, en la gran recesión del 2007-2009, varios bancos, antes de ser salvados, en el último momento se cambiaron a ser bancos comerciales. Esto suena un poco como a bautizarse justo antes de morir, ¿no? Pero bueno, en este caso se bautizan y ya funcionan normalmente, ¿no? Bueno, Joel Bessis hablaba de la obsolescencia de las reglas financieras de la industria financiera en el 98. Después incluso agrega, es verdad que estas nuevas reglas han llevado a un aumento de los riesgos, pero la gestión de riesgos financieros ha subido al nivel requerido y se ha logrado con los instrumentos financieros modernos controlar todos estos nuevos retos, ¿no? Y los nuevos desafíos. Bueno, es lo que pensaban en el 98, ¿no? Que ya tenían el problema controlado. De ahí hasta que realmente estalló la gran recesión debido a los problemas con los bancos gigantescos, los conglomerados bancarios, pues van a pasar todavía 9 años, ¿no? Y en la nueva edición, la del 2015, ese capítulo ya no existe. Lo han unido con otras cosas y ya no hay específicamente un capítulo donde hable de la historia de la desregulación bancaria y de la necesidad que había de eso. Bueno, tal vez ha tratado un poco de ocultarlo. Bueno, la distinción tradicional entre los bancos comerciales y de inversión, tanto en Estados Unidos como en Japón, se debilitó de manera progresiva. ¿Sí? Se volvió cada vez más difuso, ¿no? En ese entonces estaba en funciones un acta de hace muchos años que se llamaba el Acta Glass-Steagall.
Glass-Steagall, que de acuerdo a algunos analistas fue una de las causas que a la larga llevarían a la crisis del 2007-2008. Joseph Stiglitz tiene un artículo sobre eso. Hay otro artículo que compara la Gran Depresión del 29 con la Gran Recesión del 2007, y comparan que detrás de esto estaba siempre el sector financiero o bancario, ¿no? Bueno, esta Glass-Steagall fue severamente debilitada y el proceso culminó con una nueva acta que se surgió en el 98, llamada el Gramm-Leach-Bliley, que fue conocida también como el Acta de Modernización de Servicios Financieros de 1999, que removió las barreras a la asociación entre bancos comerciales, bancos de inversión y compañías de seguros. Esto pasó en el 98. Aún así, hay analistas que lo culpan. Bueno, Joseph Stiglitz es un Nobel de Economía, que relacionan este tema con la crisis del 2007. Bueno, ahora veamos las clasificaciones principales de riesgos financieros. Estos están definidos de acuerdo a las fuentes de incertidumbre. Los tipos principales de riesgos financieros son riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés. Estos tipos de riesgos se dividen en subclases relativas a los eventos específicos que desencadenaron las pérdidas. O sea, estos 4 riesgos se pueden subdividir en otros riesgos más específicos relacionándolo a los eventos, ¿no? Ahora empecemos con riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas debido al impago del prestatario o el deterioro de su solvencia crediticia. El riesgo de impago es el riesgo de que el prestatario no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda. El impago desencadena una pérdida total o parcial del monto prestado a la contraparte. El riesgo de crédito también se refiere al deterioro de la solvencia crediticia de un deudor, lo que no implica impago, pero implica una mayor probabilidad de impago. El valor en libras de un préstamo no cambia cuando la calidad del crédito del prestatario declina, pero su valor económico es menor porque la probabilidad de impago default aumenta. Para una deuda negociable, una migración adversa desencadena un declive de su precio de cotización. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas debido al impago. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente el riesgo de crédito, es el más sencillo de todos, ¿no? El riesgo debido a que no te paguen, o el riesgo relacionado con que la contraparte, el que te tiene que pagar, ahora tiene menor solvencia. Eso es lo más importante. La otra cosa también que esto puede estar relacionado es cuando la calidad del prestatario declina. Esto puede ser una evaluación por otro agente que te puede informar, ¿no? Una agencia de ratings puede evaluar y te dice, no, ahora este señor tiene una menor calidad crediticia. Un banco puede hacer eso y te puede informar, ¿no? Y tú, al que le prestaste, entonces ahora tiene mayor probabilidad de caer en crisis. ¿Ok? Puede ser. Entonces ya hay menos probabilidad de que te paguen, ¿no? Ya tú tienes que calcular realmente para ti el valor económico, cuánto es lo que vale esa deuda realmente. Multiplicar todos los flujos de efectivo esperados por la probabilidad de que sí te paguen, ¿no? Ahora, siguiendo con riesgo de crédito, tenemos que hay un riesgo de recupero. Este es un tipo de riesgo de crédito. El riesgo de recupero se refiere al valor incierto de los cobros bajo condiciones de impago. Las recuperaciones dependen de la precedencia o prioridad, en inglés le dicen el seniority, de la deuda, de las garantías vinculadas a la transacción y de los esfuerzos de reestructuración del prestamista. La pérdida después de los esfuerzos de reestructuración es la pérdida en caso de incumplimiento. También le dicen la severidad o el LGD, Loss Given Default. ¿Cuál es el riesgo de recupero? Es simplemente qué tanto vas a recuperar. ¿Cuál es el valor que... el riesgo de recupero está relacionado con el valor que realmente vas a recuperar cuando ya no te van a pagar, ¿no? Si es que ya sabes que ya no te van a pagar, vas a tener que recuperar
de la liquidación de la entidad. Entonces ahí ya depende de qué prioridad tienes tú con respecto a todos los otros deudores de la empresa. Si estás muy abajo, pues tal vez no te toque nada, ¿no? O tal vez podrías intentar, o tal vez hay alguna garantía que se haya puesto, algún otro activo o alguna otra empresa. O también podrías reducir tu riesgo de recupero dándole mayores facilidades a la empresa. Está bien, no entres en default, vamos a darte facilidades. Tal vez puedas postergarlo o tal vez la empresa se salve, habría que ver. Ahora, otro tipo de riesgo de crédito es el riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte existe cuando ambos lados de una transacción están potencialmente expuestos a una pérdida cuando la otra parte cae en impago. Un contrato swap, intercambiando flujos de intereses fijos por flotantes entre dos partes, es un ejemplo típico. La parte que recibe más de lo que paga está en riesgo con la otra parte. La exposición, bueno, que le dicen el exposure, ¿no? Podría ir cambiando de una parte a la otra y su tamaño varía, como un resultado de los movimientos de las tasas de interés. Los riesgos de contraparte existen cuando las exposiciones varían de acuerdo a los movimientos del mercado. Ok, ¿cuál es el tema con el riesgo de contraparte? Simplemente lo que pasa cuando el otro ya no te vaya a pagar. ¿En qué situaciones puede pasar esto, no? Lo que pasa es que aquí damos el ejemplo del swap. Lo que pasa en el caso del swap es que normalmente pues se intercambia un flujo fijo por un flujo variable, ¿no? Digamos que tú estás recibiendo un flujo fijo, pero tú le tienes que pagar a él un flujo variable que depende, digamos, del LIBOR, ¿no? Es el LIBOR más 3, LIBOR más 6, ok, un LIBOR más 6 y él te tiene que pagar 8%, ok. A veces a ti te conviene, a veces a ti no te conviene. Y la cosa es que cuando a ti no te conviene, cuando hay meses que a ti no te convenga hacer ese pago, tu contraparte va a estar en riesgo de que no le pagues, porque tal vez tú no tengas cómo pagarle o tal vez decidas ya no pagarle. Así que dependiendo de quién está, a quién le corresponde pagar cada mes, de acuerdo a cómo van cambiando las tasas de interés, es como se va moviendo el riesgo de contraparte, ¿no? El riesgo de contraparte lo tiene la persona a la que le correspondería la ganancia en ese momento, ¿no? Bueno, ahora vamos a otro gran tipo de riesgos, que son los riesgos de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de pérdidas debido a movimientos de mercado adversos, reduciendo los valores de las posiciones mantenidas por los participantes en el mercado. Los parámetros de mercado fluctuando de manera aleatoria son llamados factores de riesgo. Estos incluyen todas las tasas de interés, índices de acciones o tasas de tipo de cambio. A ver, estos riesgos de mercado nos referimos a mercado financiero, ¿no? Depende de qué activo financiero, de qué activo subyacente dependen tus posiciones, ¿no? Si tú dependes del precio del precio de la bolsa de Perú, si tú dependes del sector industrial, si tú dependes de un índice de commodities, de minerales, si tú dependes del precio del petróleo, si tú dependes del tipo de cambio, todos esos son riesgos de mercado, ¿no? Son variables sobre las que tú no tienes ningún control. Y esos son tus factores de riesgos, ¿no? El riesgo de mercado depende del periodo de tiempo requerido para vender los activos, dado que la magnitud de los movimientos de mercado tienden a ser mayores sobre largos periodos. ¿Cuál es el asunto? Lo que pasa es que hay que ver, tu riesgo es mayor si es que los periodos de liquidación de tus activos que quieras vender son largos, ¿no? Porque es difícil pronosticar a corto tiempo, pero a largo plazo ya se va a hacer mucho más difícil, ¿no? Y si encima es una situación volátil, pues tal vez te afectes mucho más por el hecho de no poder vender rápidamente los activos que necesitas vender. El periodo de liquidación es más bajo para instrumentos fácilmente negociados en mercados activos y mayor para instrumentos exóticos que son negociados en una base bilateral. Esos son los que le dicen los mercados over the counter, el OTC. Entonces, cuando no son mercados estandarizados, ¿no? Pueden ser como contratos hechos entre dos partes. El riesgo de mercado es un riesgo de precios para instrumentos negociados.
es el riesgo del precio que realmente vas a obtener también. Los instrumentos que no son negociados en mercados organizados son valuadas como su valor de mercado, porque las ganancias o pérdidas son registradas como variaciones de valor, aun cuando estas no se materializan a través de una venta. Ya, uno tiene que valorizar de todas maneras. Eso es lo que le dicen el mark to market. Incluso si tu instrumento no es negociado, tienes que hacer alguna valoración, ir ajustándolo de acuerdo a sus factores de riesgo, cosa que en todo momento tú tengas cuál es realmente el valor y puedas saber cuánto estarías perdiendo por tema de riesgo de mercado, ¿no? Otro gran tema es riesgo de liquidez. Este es uno de los grandes tipos de riesgo. Decimos, el riesgo de liquidez se define de manera general como el riesgo de no ser capaz de levantar capital cuando sea necesario. Los bancos consiguen capital a través de préstamos o vendiendo activos financieros en el mercado. Esto trata de la facilidad que tenemos para conseguir efectivo. Bueno, efectivo, financiamiento, ¿no? La facilidad que tenemos para conseguir efectivo cuando, bueno, financiamiento cuando lo necesitemos. La liquidez de la financiación, este es un término, se refiere a prestar para se refiere a préstamos para levantar capital. El riesgo de liquidez de financiación o riesgo de financiación, que le dicen el funding liquidity risk, se materializa cuando los prestatarios no son capaces de prestarse o de hacerlo a condiciones normales. O sea, hay un riesgo de liquidez de financiación cuando no puedes conseguir un préstamo o los puedes conseguir únicamente a tasas muy altas o a plazos muy cortos. La liquidez de los activos se refiere al efectivo recaudado a través de la venta de los activos en el mercado como una fuente alternativa de fondos, por ejemplo, durante perturbaciones de mercado. O sea, son las dos maneras que hay para conseguir dinero, ¿no? Una, pedir préstamo, pero puede haber situaciones en las que no te quieran prestar o te quieran prestar a una muy alta tasa o no te quieran prestar al plazo que tú necesitas. Otra situación puede darse que no sea fácil recaudar activos, incluso aun cuando quieras vender, recaudar fondos, incluso aun cuando tú quieras vender tus activos. La liquidez de los activos también se refiere al riesgo de que los precios se muevan en contra del comprador o vendedor como un resultado de sus propias transacciones cuando el mercado no puede absorber las transacciones al precio actual. Eso pasa, ese tema de el riesgo de que los precios se muevan por tus propias operaciones se da. Puede ser cuando tú eres una empresa muy grande o cuando el mercado es demasiado pequeño, ¿no? No hay suficientes transacciones, el mercado es muy poco líquido. Cuando tú quieres vender tu paquete de acciones para conseguir liquidez de emergencia, pues resulta de que esa acción casi nunca se negocia y tal vez puedas conseguir, probablemente siempre puedas conseguir un comprador, pero va a ser a un precio muy bajo, a lo que tú hubieras esperado o incluso al último precio registrado. Eso depende, pues es el problema cuando son acciones que no son líquidas, que no son negociadas frecuentemente. Y esto cae dentro del tema de riesgo de liquidez, ¿no? Porque te dificulta conseguir efectivo cuando lo necesitas. Siguiendo con el tema de riesgo de liquidez, tenemos que el riesgo de liquidez de los activos también aparece cuando muchos participantes del mercado realizan transacciones similares. Por ejemplo, los bancos recaudando efectivo por medio de la liquidación de activos en condiciones adversas de la crisis del 2008 se enfrentaron a pérdidas sustanciales debido a los grandes descuentos aplicados en las transacciones. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que cuando hay un problema, muchas veces no va a afectar a un solo banco. Digamos que afecte a 10. Y todos estos bancos van a querer liquidar sus activos financieros más líquidos tal vez. Pero ¿cuál va a ser el problema? Incluso así sean activos líquidos, si los otros bancos también tienen activos líquidos que son de buena calidad y todos lo están haciendo a la vez, pues ese activo líquido va a abundar en el mercado, por lo que el precio ofrecido va a ser muy bajo. Se van a dar cuenta de que están con prisa para querer liquidar, así que van a ofrecer menos y menos. Aparte va a haber mucho para escoger. Es el problema cuando todos venden las mismas cosas. Y este es el problema también.
pueden haber otras empresas que tengan estos mismos activos que no estaban en problemas, pero ahora resulta que estos activos bajaron de precio porque un grupo de bancos quisieron recaudar capital de emergencia y puede afectarlos a ellos también, ¿no? O sea, las acciones de un grupo de bancos puede afectar los precios para distintos grupos de activos, ¿no? Que aunque ellos puedan ser sólidos, en algún momento pueden abundar en el mercado por ser lo primero que se liquida. Siguiendo con el riesgo de liquidez, tenemos que una falla extrema de liquidez resulta en una falla. Una falta extrema de liquidez resulta en una falla. Eso lo sabemos, ¿no? Porque lo que mata muchas veces a las empresas no es ni siquiera la solvencia, es la liquidez. Dadas condiciones extremas, son usualmente la consecuencia de otros riesgos, tales como grandes pérdidas de mercado o de crédito. Entonces, si no hay liquidez, se puede perder ya de otras maneras. Estas pérdidas inesperadas crean dudas con respecto a la solvencia de la organización, haciendo que los prestamistas se abstengan de otorgar préstamos adicionales a la institución en problemas. Retiros masivos de fondos por parte del público o el cierre de líneas de crédito por otras instituciones son consecuencias potenciales de dichas situaciones. De esta manera, el riesgo de liquidez es usualmente una consecuencia de otros riesgos. O sea, lo que pasa es que incluso cuando uno tiene problemas y los prestamistas se dan cuenta, pues entonces ya no te van a dar más préstamos y encima, si eres un banco, te pueden también retirar los fondos o te van a quitar tus líneas de crédito, así que tu situación más bien se va a empeorar. Claro, uno puede empezar con pérdidas de mercado, uno puede empezar con pérdidas de crédito y al final puede acabar con una falta de liquidez. Lo que pasa es que las primeras pérdidas pueden alejar a los demás que van a dudar de tu solvencia, y cuando ellos retiren tus fuentes de financiamiento, entonces vas a caer en falta de liquidez. Pero lo que pasa es que al comienzo perdiste la confianza de las otras organizaciones que interactuaban contigo. Ahora vamos a riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés es el riesgo de declives en los ingresos netos por intereses o ingresos por intereses menos costos por intereses, debido a los movimientos de las tasas de interés. La mayoría de los préstamos y cuentas por cobrar de la hoja de balance de los bancos, así como los depósitos a plazo o depósitos de ahorro, generan ingresos y costos que dependen de la tasa de interés. ¿De qué estamos hablando aquí? Simplemente de la diferencia entre tasas activas y pasivas, ¿no? Dependiendo de qué lado estamos, nos va... De todas maneras, dependiendo qué tanto tengamos de pasivos y de activos que dependan de tasas de interés, nos van a convenir o no los distintos movimientos de las tasas de interés, ¿no? Dentro del riesgo de tasas de interés podemos decir también que cualquier parte que preste o se preste está sujeto al riesgo de la tasa de interés. No necesariamente tienes que tener algún problema, simplemente es el riesgo que asumes cada vez que entras en una transacción de este tipo, ¿no? No significa que haya un problema, ese riesgo siempre existe, ¿no? Cuando uno se financia o cuando financia a alguien. Los prestamistas y prestatarios a tasas flotantes tienen costos o ingresos por intereses indexados a tasas de mercado de corto plazo. Los préstamos y deudas a tasas fijas también están sujetos al riesgo de tasas de interés. Los prestamistas a tasas fijas podrían prestar a una tasa mayor que la tasa fijada si las tasas se incrementan, y los prestatarios a tasas fijas se podrían beneficiar de menores tasas de interés cuando las tasas de interés se reducen. Ambos están expuestos a fluctuaciones de tasas de interés debido a los costos de oportunidad que emergen de los movimientos de mercado. Entonces, claro, el riesgo de tasa de interés es obvio para temas, para situaciones en las que hay tasas flotantes, porque es una tasa base más un porcentaje, ¿no? Y esa tasa base se mueve, entonces tus costos o tus ingresos van variando de acuerdo a cómo va moviéndose esa tasa de referencia. Pero en las tasas fijas, los préstamos a tasas fijas, también hay un riesgo de tasa de interés, porque digamos, si tú prestaste a 7%, pero resulta que ahora todo el mundo está prestando a 9%,
tú vas a tener un costo de oportunidad porque tú también podrías haber prestado a 9, pero no lo estás haciendo. Realmente tú puedes pensar, no estoy perdiendo, pero sí estás perdiendo, pues porque estás perdiendo tu costo de oportunidad de lo que hubieras hecho si es que no estuvieras con un contrato con una tasa fija, ¿no? Y ahora vemos el riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de incurrir en pérdidas debido a fluctuaciones de tipos de cambio. Las variaciones de ganancias resultan de la indexación de ingresos y costos a tipos de cambio o de los cambios en valor de activos y pasivos denominados en monedas extranjeras. Riesgo de conversión, o también esto lo traducen como translation risk. Hay dos cosas, ¿no? Uno puede tener ganancias que pueden estar indexadas, que pueden estar denominadas en otras monedas, o también puede ser que uno tenga negocios en otros lados y uno tiene recién que repatriar las ganancias originadas en otro país. En ese momento tienes tu riesgo de conversión, que es un tipo de riesgo de cambio, ¿no? Que es cuando estás trasladando tus ganancias de otros países al país en el que está denominados tus ingresos, ¿no? En la casa matriz. Ahora veremos el riesgo de solvencia. El riesgo de solvencia es el riesgo de ser incapaz de absorber pérdidas con el capital disponible. De acuerdo al principio de adecuación de capital, o también le dicen suficiencia de capital, esto viene del término en inglés capital adequacy. De acuerdo al principio de adecuación de capital promovida por los reguladores, un capital base mínimo es requerido para absorber pérdidas inesperadas que podrían surgir potencialmente de los riesgos actuales de la firma. Esto se refiere a las reservas que las entidades deben guardar, ¿no? En caso de emergencias, debido a los riesgos que enfrentan. Los problemas de solvencia aparecen cuando las pérdidas inesperadas exceden el nivel del capital, como sucedió durante la crisis financiera del 2008 para múltiples empresas. Este colchón financiero, conocido como capital buffer, determina la probabilidad de incumplimiento, la default probability, a veces conté, ¿no? Default, del banco, la probabilidad de que las pérdidas potenciales excedieran la base de capital. ¿Qué pasa? Si tus pérdidas son mayores que el capital, pues entonces el banco quiebra, ¿no? Ese es el asunto. Así que necesitas una base de capital, un colchón financiero importante para poder salvarte en caso de venga alguna crisis. Y si no lo tienes, pues entonces tienes un alto riesgo de solvencia. Simplemente se refiere el riesgo de solvencia al capital base mínimo que se requiere para absorber pérdidas inesperadas. Ahora veamos ya entre lo último los riesgos operativos. Los riesgos de las operaciones son aquellos relacionados a los fallos de funcionamiento de los sistemas de información, de los sistemas de reporte, de las reglas de monitoreo, de riesgos internos y de procedimientos diseñados para tomar acciones correctivas a tiempo. Los reguladores definen el riesgo operacional como el riesgo de pérdida directa o indirecta resultante de inadecuados o fallidos procesos internos, trabajadores y o sistemas, así como de eventos externos. El enfoque en riesgo operacional se desarrolló cuando los reguladores impusieron que los riesgos operacionales deben traer aparejados un cargo de capital. Claro, mientras no hubo la necesidad de apartar dinero por el tema de riesgos operativos, pues no se le prestó mucha atención. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que todos esos temas de desastres financieros que hemos visto en el pasado, como por ejemplo ese caso del Baring Banks, que es el más emblemático, siempre vino del tema de riesgos operativos. ¿Por qué? Porque depende de temas de monitoreo, falta de control, de malos procesos internos, de no saber qué cosas están haciendo realmente tus trabajadores debido a un mal organigrama. Y entonces en esos casos se ocasionaron esas quiebras bancarias o quiebras de entidades debido a fallas en los procesos operativos. De que todas estas grandes caídas muchas veces han sido debido a riesgos operativos. La mayoría, evidentemente no todas, pero muchas de ellas. Y bueno, nadie le prestó atención hasta que no fue necesario poner dinero
al respecto. Eso es lo que mencionamos, la bibliografía que utilizamos utilizamos el libro de Joel Bessis, Risk Management in Banking, la cuarta edición del 2015, pero también usamos la primera edición de 1998. El Glass-Steagall Act y el Gramm-Leach-Bliley Act la pueden ver en Investopedia, si es que quieren leer un poco más, están en inglés, pero están muy concisos. Gracias.